En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Santiago, Pedro y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los enemigos de la fe. ¿Cuáles son esos enemigos de la fe? En primer lugar, como nos narra la Escritura y nos enseña la antropología cristiana, el principal y mayor enemigo de la fe es la soberbia, que es el pecado de nuestros primeros padres. Adán y Eva querían ser como dioses, quisieron ser aquellos que decidieran qué está bien y qué está mal, y debido a ese pecado de soberbia se rebelan contra Dios. Pero cada época de la historia de la humanidad tiene sus luces, sus sombras y sus señas de identidad. Y siendo común ese pecado de soberbia, se hace presente en cada historia de la humanidad de distinta manera. Yo creo que en la historia que a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos hay dos grandes pecados o enemigos de la fe. Por una parte, la ausencia de la trascendencia. Ya no se habla del más allá. Ni siquiera en muchos casos en las propias homilías de los sacerdotes se habla de la vida eterna. Hablamos solamente del más acá, de los problemas, de las necesidades que tenemos en la vida terrena, pero nos olvidamos del más allá. Nos olvidamos de la promesa que Dios nos hizo de que enviaría a su Hijo al mundo para perdonar nuestra culpa y nuestro pecado. Ese es el primer enemigo de la fe en esta historia que nos ha tocado vivir en este tiempo. El segundo enemigo
junto con el sentido, o la ausencia, mejor dicho, de la trascendencia, el pecado de la inmediatez, que implica que lo queremos todo para allá, que implica que nos han enseñado a que con un clip contratas un seguro. Darte de baja es más difícil, pero contratar es muy seguro con un clip. Compras hoy en tal tienda, mañana te lo sirven e incluso te dicen a la hora lo que quieres. Y por lo tanto nos hemos acostumbrado a ser como dueños y señores de nuestro tiempo. En el fondo no es verdad, pero nos parece que es así. Y entonces cuando hablamos con Dios, cuando le pedimos a Dios algo, nos olvidamos de que nosotros no somos los señores, de que Dios con un clip no actúa a tu dictado, sino que la fe, que significa confianza en Dios, implica que tú tienes que confiar en aquel al que le pides, le suplicas que te ayude en algo en lo que tienes necesidad. Pero que Dios no es tu siervo, que Dios no es alguien a quien contratas, que Dios no es aquel ser que tiene que hacer lo que tú quieres y tú estableces en un momento determinado, que no puede ser de hoy para mañana si el Señor no te lo concede, y que si no te lo ha concedido, tienes que confiar en Él. Dos, por tanto, enemigos de la fe en nuestra época. Por un lado, la ausencia de la trascendencia. ¿Cuántas veces pedimos y solo pedimos cosas materiales? Nos olvidamos de pedir bienes espirituales, la santidad, por ejemplo. ¿Y en cuántos momentos pedimos, pero pedimos mal? Porque pedimos con exigencia, pedimos queriendo obtenerlo ya, sin que haya confianza, eso es fe, en Dios nuestro Señor. Y cuando el Señor nos pide que perseveremos, nos impacientamos porque nos lo concede cuando nosotros queremos. En el fondo, son raíces que eclosionan en el pecado de la soberbia y que por lo tanto impiden que Dios ocupe el lugar que exige en nuestro corazón. Recapacitemos y actuemos como el jefe de la sinagoga, Jairo, que perseveró y a pesar de que le dijeron que su niña estaba muerta, él confió en el Señor. Y actuemos como la mujer que sufría flujos de sangre, que a pesar de que le pudieran criticar, ella se esforzó porque quería la curación, porque confiaba en el Señor. Igual nosotros creemos en Dios como el Señor de la historia, sabemos que es el Todopoderoso, pero no pidamos solo cosas materiales, tengamos horizonte, sabiendo que esta vida pasa, pero que después de esta vida Dios nos espera en la vida eterna, en el cielo, con los brazos abiertos. Que el Señor nos ayude.